Bien, buenos días muchachos. El día de hoy vamos a revisar el tema de diseño de transformadores de baja potencia. Entonces vamos a ver la metodología para diseñar transformadores de baja potencia. Y cuando hablamos de baja potencia nos referimos a transformadores que van a estar por debajo de los 5 kVA. Entonces vamos a aprender a hacer un diseño sencillo acerca de este tipo de transformadores. Durante el curso, pues ustedes van a tener que realizar el diseño y construcción de un determinado transformador. Bien, bueno, vamos a ver la metodología, pero al mismo tiempo vamos a ir desarrollando un ejercicio. Entonces, por ejemplo, vamos a diseñar un transformador de potencia nominal de 1500 volt. Va a ser trifásico a una frecuencia de 60 Hz y va a tener una relación de transformaciones de ejemplo, no sé, se me ocurre 220 voltios a 380. Algunas máquinas que vienen dentro del marco europeo son a 380 voltios, entonces puede ser que una máquina que llegue acá, a Colombia, nosotros tenemos una tensión de línea baja tensión de 220, entonces puede ser que llegue una máquina que necesita 380. Entonces vamos a diseñar este transformador con un estilo de conexión. Se me ocurre un delta estrella, ¿cierto? Vamos a hacer un delta estrella. Bueno, de esta manera. Todavía coloquémosle el índice de conexión de Y11. ¿Listo? Bien, es eso. Bien, bueno, ¿cuál es el primer paso de la metodología? Entonces, el primer paso es tener los valores de diseño en monofásico. Sea trifásico o sea monofásico, necesitamos tener los valores de diseño monofásico. Entonces, ¿cuáles son los valores de diseño? La potencia nominal, los voltajes nominales. Listo. Entonces, la potencia nominal de nuestro transformador monofásico será 1500 volt sobre 3. Y eso nos da 500. El voltaje nominal del primario monofásico. Entonces, el primario va a ser de 220 voltios en fase también porque es una conexión delta. Voltaje nominal del secundario monofásico sería 380 sobre raíz de 3 voltios. Y eso aproximadamente es mm, 380 sobre raíz de 3. 219.39. Listo. Bueno, bien. Ese 219.39 es aproximadamente también 220. Entonces, si ustedes se fijan, en monofásico sería un transformador prácticamente 1 a 1, de 220 a 220. Bueno, esos son los valores de partida. Paso número 2. Entonces, en el paso número 2, vamos a calcular la sección transversal del transformador por fase. Si estamos diseñando uno monofásico, pues será del núcleo del transformador. Si estamos diseñando uno trifásico, pues será la sección transversal de cada una de las. ¿Cómo vamos a calcular esta sección transversal? Entonces, la potencia nominal, ¿cierto? Le vamos a sacar la raíz cuadrada, la vamos a multiplicar por K y eso nos va a dar el área en centímetros cuadrados, el área del núcleo. Eh, Sn, la potencia nominal en volampere. K es una constante de calidad de las chapas. Por lo general, esta constante de calidad de las chapas está entre 0.8 y 1.3, más o menos. 0.8 para chapas de muy buena calidad, alta calidad, y 1.3 para chapas de baja calidad. ¿Qué significa eso? Si las chapas son de baja calidad, el área que vamos a necesitar de nuestro núcleo va a ser alta.
Si es de muy buena calidad, pues el área va a ser un poco más pequeña. ¿De dónde sale esa ecuación? Esa ha sido una ecuación empírica, es decir, una ecuación que se ha sacado con base a la experimentación, o sea, establecido con base en la experimentación. Eh, ¿Cuál K tomar? Entonces, por lo general, para chapas de grano orientado que uno encuentra en la electrotecnia, chapas de grano orientado o de grano no orientado, el valor promedio, el valor de uno cumple. ¿Qué pasa? Si ustedes se van hacia que tienen chapas de alta calidad y colocan un 0,8, de pronto la sección transversal les queda pequeña y el núcleo se satura. Si ustedes se van hacia el 1,3, de pronto el área queda muy grande y van a gastar mucho material ferromagnético. Entonces, por lo general, lo que uno hace al desconocer la calidad de la chapa es asumir un valor de 1 o un valor de 1,1. Para este ejemplo, vamos a seleccionar mejor un valor de 1,1. Seleccionamos el valor de 1,1. Esto nos va a dar un nucleocito grande. Entre más grande quede, pues va a ser mejor porque va a utilizar menos cobre, pero todo tiene un equilibrio. O sea, van a gastar menos cobre, pero más núcleo. Entonces habría que hacer un estudio de costo del núcleo, costo del cobre, para ver cuál de los dos está más costoso y a qué me sirve bajar. Por ahora, una buena selección sería un 1 o un 1,1. Ustedes escogen. Porque estamos trabajando con chapas que no conocemos su índice de calidad. ¿Listo? A veces encontramos chapas reutilizadas, a veces que compramos chapas nuevas, pero que han sido reutilizadas en transformadores, etc. Bien, entonces, el área de nuestro transformador por fase sería igual a acá. Vamos a escoger un 1,1 por la raíz de la potencia nominal. Recordemos que esto es por fase. Entonces, la raíz de 500 volamperes por fase. Y eso nos va a dar 1,1 por la raíz de 500. Eso nos da 24,596. 24,596 centímetros cuadrados. El área aproximadamente sería 24,6 centímetros cuadrados. ¿Listo? Bien, ese es el área. Bien, el tercer paso, ya sabemos cuál es el área. El tercer paso es seleccionar una chapa o laminación para construir el transformador. Sabemos cuál es el área, pero nosotros conocemos que, pues, clásicamente o en, en lo común, tenemos dos estilos de transformadores trifásicos. Uno, que es el transformador de un solo núcleo, que es este transformador en el cual cada columna del núcleo representa una de las fases. Entonces, cuando yo tengo este estilo de núcleo, el área que acabé de calcular es el área de cada una de las fases, porque yo estoy diseñando en monofásico. Entonces, el área que calculé sería esta, ¿cierto? Esta. Sería esta y de esta. Eso sí es un transformador de un solo núcleo. Pero si hacemos el transformador trifásico, ¿cierto? Con laminación monofásica, es decir, si lo hacemos con un banco de transformadores monofásico, entonces el área sería, ahora aquí el dibujo más o menos, para que no quede tan volando. Listo. Cuando yo lo hago con laminaciones monofásicas, entonces resulta que voy a tener es un banco de transformadores monofásicos, ¿cierto? Entonces va a tener por aquí el núcleo de una fase. Recordemos que en el núcleo monofásico la sección del centro es el doble de la lateral, ¿cierto? Entonces acá tendría que la sección que estoy calculando es esta, la del centro, ¿cierto? Esta de acá. Entonces, el primer paso es decidir. Lo va a hacer con un solo núcleo, lo va a hacer en banco de transformadores monofásico. ¿Cómo lo voy a hacer? Te recuerdo de lo que se vio en circuitos magnéticos, que en este tipo de núcleo monofásico, el área del centro es el doble de la lateral, ¿cierto? Entonces, si yo quiero hacer un transformador trifásico con este tipo de transformador, pues entonces lo que tengo que hacer es eh, replicar el transformador tres veces, ¿cierto? Es decir,
acá en la imagen, copiar y pegar, copiar y pegar. En la construcción sería hacer tres transformadores igualitos y ese sería nuestro banco de transformadores monofásicos. ¿Listo? Entonces, tengo que decidir, ¿lo hago de un solo núcleo? ¿Lo hago con tres núcleos? Entonces, para este ejemplo, voy a decir que voy a hacer un banco de transformadores monofásicos. Entonces, como voy a hacer un banco de transformadores monofásico, lo decidí acá cuando estoy seleccionando la chapa, entonces voy a tener que buscar chapas que me sirvan para hacer esto que dibujé acá. Primero, ¿dónde se encuentra eso? En un catálogo de un comercializador de chapas, ¿cierto? Entonces, el primer paso para seleccionar una chapa es determinar el ancho de la chapa, es decir, este señor de acá, este. Vamos a llamar a este señor A minúsculo, ¿listo? Del ancho de la chapa. Entonces, ¿a qué es igual el ancho? Teóricamente, usted requiere menos material si la sección transversal es cuadrada. Problema de máximos y mínimos de cálculo 1, ¿cierto? La mayor área con el menor perímetro, pues es de un círculo, ¿no? Pero ante la imposibilidad de tener un círculo, pues lo hacemos con un cuadrado. Entonces, ¿quién es el ancho? Sería la raíz cuadrada del área en centímetros cuadrados. Para nuestro caso, el área en centímetros cuadrados es de 24,6. Entonces vamos a sacarle la raíz cuadrada de 24,6 centímetros cuadrados y eso nos daría un ancho de raíz cuadrada de 24,6. Nos da 4,95. 4,95 centímetros cuadrados. Este sería el ideal del ancho. Dice el ancho. El ancho que lo estoy representando con la letra A. Entonces, A sería 4,95 centímetros cuadrados. Con ese A, lo que vamos a hacer es ir hacia un catálogo de chapas. Entonces, por ejemplo, acá tenemos a la empresa Tecol Radio, es una empresa que está, eh, pues, que vende laminación. Entonces, aquí tenemos laminación. Tenemos laminaciones monofásicas y trifásicas. Vamos a ver aquí cuáles laminaciones tenemos. Entonces, ve, de tipo monofásico o de tipo trifásico. Esto de un solo núcleo. Por ejemplo, las trifásicas, las vamos a ver acá. Vemos que en este caso solo hay dos, la EIT50 y la EIT60, ¿cierto? Nos dan las características de que A, que es el largo de toda la chapa, B, que es el alto de la chapa, C, que es el espesor interno de la chapa, o sea, lo que nosotros estamos llamando como A, como el ancho C. Entonces, fíjense que tenemos 50 milímetros y 60 milímetros. Y el espesor, eh, perdón, el diámetro de E, que es el agujero por donde pasan los tornillos, es de 12 milímetros, 1,2 centímetros. Y esto es la densidad. ¿Cuántos gramos pesa un centímetro de apilación de chapa? ¿Listo? Esto es si lo fuéramos a hacer en un solo núcleo. Pero como yo escogí hacerlo en un banco, entonces vamos a ir por acá. Y aquí hay muchas más chapas. Fíjense que allá solo había la EIT50 y 60. Aquí tenemos la EI de la 10 hasta la 100. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escoger una chapa que tenga el ancho parecido al cuadrado que nosotros estamos planteando. El ancho ideal debería ser este, 4,95. Pero dentro de las laminaciones que tenemos, ¿cierto? Dentro de las laminaciones que tenemos, no tenemos los 4,95. Dentro de las laminaciones que tenemos acá, tenemos, a ver, C es el ancho, ¿cierto? Si ustedes se fijan, vamos a ver si esto se amplía. No, no se puede ampliar. Sí, ampliémoslo así. Tampoco. Bueno, así. Fíjense que por acá está la imagen, no se ve muy bien. Está la letra C, que es el ancho. Fíjense que aquí C y aquí está D. D es la mitad de C. Si el ancho del centro es 10, el ancho de las laterales es 5. Recuerden que tiene que ser la mitad por aquello de conservar la densidad de flujo en todo el núcleo. La sección transversal del centro tiene que ser el doble de las secciones de las laterales. Entonces, en nuestro caso, tendríamos que seleccionar entonces una cuyo ancho sea 49,5, no, 4,95 centímetros.
Eso sería 49,5 milímetros. ¿Cuál se asemeja aquí? La EI50. La EI50. Entonces, voy a seleccionar esa chapa. Entonces, vamos a llevar aquí el pedacito de este catálogo, ¿cierto? Y lo voy a pegar allá, en la selección. Acá. Pegamos, ¿dónde está? ¿Dónde quedó pegado? Arriba quedó pegado. Este sería, esta sería la selección de la chapa. ¿Cuál chapa vamos a seleccionar? La EI50. ¿Listo? Entonces sería esta, EI50. Y aquí van a estar todas las dimensiones de la chapa y su peso en la última columna. ¿Listo? Bien. Entonces voy a seleccionar, anota acá, la chapa EI50. ¿Listo? ¿Qué forma tiene esa chapa? ¿Por qué se llama EI? Porque una parte es la E, es esta, cuyo ancho son 50 milímetros, es decir, 5 centímetros, ¿cierto? Este de acá es la mitad, 2,5 centímetros. Este es 2,5 centímetros. Esta es, ¿por qué se llama EI? Porque aquí vamos a tener la otra parte de la chapa que es la I. ¿Listo? Bien, es esa chapa. Pero entonces el ancho ya no va a ser 4,95. El ancho de la chapa seleccionada va a ser 5. ¿Listo? ¿5 qué? Centímetros. Entonces, ¿cuál va a ser la profundidad? Vamos a llamarla, en este caso, P. Entonces, P sería, como la chapa ya no es de 4,95, sino es de 5, entonces el área ya no va a ser un cuadrado, va a ser un rectángulo, ¿cierto? ¿Cuál va a ser la profundidad del núcleo? Entonces, la profundidad del núcleo será el área en centímetros cuadrados dividido en A. Es decir, los 24, ¿cuánto es que valía? 24,6 centímetros cuadrados que calculamos del área, 24,6 centímetros cuadrados sobre el ancho. ¿Y cuánto vale el ancho? El ancho nos dio 4,95, pero ahora el real, el que vamos a tomar, sería de 5 centímetros. Y entonces la profundidad nos da de 24,6 dividido en 5, 4,92. 4,92 centímetros. Esta es la profundidad de la chapa. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que nuestro núcleo para nuestro transformador va a estar construido, ¿cierto? Con un banco de transformadores monofásico cuyas chapas, ¿cierto? Van a ser un núcleo. Vamos a hacer esto bien acá. Van a formar un núcleo monofásico de esta manera. ¿Listo? ¿Cuál va a ser el ancho de la chapa? Acá. El ancho va a ser 5 centímetros. Y la profundidad que está acá, va a ser de 4,92. Ese va a ser nuestro núcleo. Esta profundidad va a ser de 4,92 centímetros. ¿Listo? Esa es la chapa que nosotros tenemos. Y va a ser el núcleo. Como es un banco de transformadores monofásicos, pues, ¿qué tenemos que hacer con ese núcleo? Ese núcleo lo vamos a replicar 3 veces. ¿Listo? ¿Qué pasó? Lo vamos a replicar 3 veces. Acá, control C, control V, control C, control V. Y ahí tenemos nuestros núcleos, ¿vale? ¿Cómo se compra el núcleo? El núcleo se puede comprar por número de chapas
o se puede comprar por peso. ¿Listo? Bueno. Número de chapas, facilito. Entonces nosotros vamos a tener nuestra profundidad, ¿cierto? Lo podemos dividir entre el espesor de una chapa. Entonces les recuerdo, ¿no? Lo que nosotros vamos a comprar son laminaciones, es decir, por acá va a estar una chapita, ¿cierto? Aquí, que es la E, ¿cierto? Y debajo va a estar la I. Entonces esa laminación tiene un espesor. Entonces la profundidad, 4,92 centímetros. Sobre el espesor de la chapa. Por lo general las chapas, dependiendo del fabricante, vienen entre 0,5 milímetros y 1 milímetro de espesor. En teoría, el catálogo de la chapa debería decir cuál es su espesor. Este catálogo no nos dice cuál es el espesor porque él nos dice es el peso, o sea, se compra por peso, no por número. Cuando ustedes van a comprar el número de chapas, pues tienen que preguntarle al fabricante o al vendedor o al comercializador cuál es el espesor de cada una de las chapas. Por lo general vienen de medio milímetro o 0,7 milímetros. Entonces, el espesor de la chapa, ejemplo, 0,7 milímetros, ¿cierto? Recuerden, 4,92 centímetros dividido, esto está en milímetros, tenemos que hacer la conversión. 0,7 milímetros sería 0,07 centímetros, ¿cierto? Del milímetro al centímetro, el factor de conversión es 10. Entonces eso nos daría que 4,92 dividido en 3,07 milímetros, asumiendo un espesor de chapa de 0,7 milímetros, nos da 72,28, 70,28. 70,28. Aproximadamente 70 chapas, ¿cierto? 70 chapas. Para hacer un núcleo, como nuestro transformador es de banco de transformadores monofásico, pues no es un solo núcleo, son tres. Entonces el total de chapas sería igual a ¿quién? A 70 chapas que necesito por un núcleo, multiplicado por 3 núcleos que voy a hacer, 210 chapas. Si lo compran por número de chapas, sería 210. Pero por ejemplo, si se lo vamos a comprar a Tecol Radio, ¿cierto? Lo compramos es por peso. ¿Y cómo se calcula el peso? Entonces, para calcular el peso, lo que hacemos es la densidad, ¿cierto? De las chapas, la multiplicamos por la profundidad. ¿Qué quiere decir eso? La densidad de las chapas, ¿de dónde la sacamos? Del catálogo. Entonces, si vamos y observamos, Tecol Radio, aquí nos dice, bueno, peso, gramos por centímetro. Entonces, la E50 nos dice que pesa 1.170 gramos por cada centímetro. Entonces, 1.170 gramos por centímetro. Por profundidad, ¿cuál es la profundidad? 4,92 centímetros. Eso nos da 1.170 por 4,92. Nos da 5.756. 5.756,4 gramos. Es decir, 5,756 kilogramos. Pero ese es el de un solo núcleo. ¿Cuál es el peso total? Entonces, el peso total del núcleo será 5,756 kilogramos por 3. Y eso nos da un peso total de nuestro transformador de 17,269 kilogramos de chapa EI 50. ¿Listo? Si hubiéramos escogido un transformador de un solo núcleo, pues ¿qué cambia? Lo único que cambia es que no tengo que multiplicar por 3, porque un solo núcleo sería un solo núcleo. ¿Listo? Bien. Ese sería el cálculo del núcleo, que es nuestro paso número 3, ¿no? Entonces, fíjense, estamos calculando acá. Seleccionar una chapa o laminación para construir el transformador. Ya la seleccionamos y ya sacamos la cantidad que tenemos que comprar. ¿Listo? 17,279, 17,3 kilogramos de I50. O sea, 18 kilogramos de I50. Muy bien. Ahora, en el cuarto paso, nos vamos a ir a calcular el número de vueltas. Calcular número de vueltas de los devanados.
calcular el número de vueltas de los devanos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, cuando estudiamos circuitos magnéticos nos dábamos cuenta de que una bobina, ¿cierto? Frente a la alimentación de corriente alterna, tenía la siguiente sucesión de eventos. El voltaje creaba el flujo la fuerza magnetomotriz, y la fuerza magnetomotriz iba a demandar la corriente de magnetización. De aquí sacábamos una ecuación importantísima. ¿Cuál? El valor RMS del voltaje es igual a raíz de 2 por pi, por el número de vueltas, por el flujo, por la frecuencia. Esa es la ecuación de la relación entre el voltaje y el flujo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo hallar una relación entre el número de vueltas que yo necesito por cada voltio. Si yo lo despejo aquí, nos damos cuenta que es 1 sobre raíz de 2 por pi por flujo por la frecuencia, ¿cierto? Pero, si ustedes se acuerdan de circuitos magnéticos, el flujo es la densidad de flujo multiplicado por el área, ¿cierto? Eso quiere decir que la relación entre el número de vueltas por cada voltio que yo necesito es igual a ¿quién? A 1 sobre raíz de 2 pi por B por A por el flujo. Pero recordamos que este flujo de esta expresión es el flujo pico. Por lo tanto, el B de esta expresión es el B pico, ¿cierto? Y ya está el área. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que esta es la ecuación, ¿cierto? De relación entre el número de vueltas y los voltios. Raíz de 2 pi, B pico, área, flujo. Frecuencia, perdón. Listo. Esta es la relación. ¿Qué pasa? Si nosotros miramos los datos que tenemos, el BP, nosotros lo tenemos en Tesla. Pero el área que nosotros hemos calculado está en centímetros cuadrados. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo que hacer una pequeña conversión. Para dejar el área en centímetros cuadrados, para meterla ahí en centímetros cuadrados, 1 por 10 a la 4 sobre raíz de 2 pi b pico y área en centímetros cuadrados por la frecuencia. ¿Sí? Sería esa la ecuación. ¿De dónde salió el 1 por 10 a la 4? Porque es que de metros cuadrados a centímetros cuadrados el factor de conversión es 10 a la 4. Entonces, esta ecuación nos puede servir como relación. Listo. Aquí está. Con el BP en teslas y el área en centímetros cuadrados. Ahora, ¿qué pasa? Que por lo general algunos libros, textos, trabajan el BP, en la densidad de flujo, no pico, no en teslas, sino en Gauss. Y el área en centímetros cuadrados. Entonces, si yo voy a trabajar el campo en Gauss, entonces esto se convierte en 1 por 10 a la 8 sobre la raíz de 2 por pi por el BP en teslas, perdón, en Gauss, por el área en centímetros cuadrados por la frecuencia. Esta ecuación también nos sirve. ¿Cuál es la diferencia? Que el BP lo va a trabajar en Gauss. ¿Cuál es la conversión entre Gauss y Tesla? 10 a la 4, ¿cierto? Esta también nos sirve. Como también nos sirve la de arriba si estamos trabajando en el sistema internacional de unidades, ¿no? O sea, si estoy trabajando el BP en Tesla y el área en metros cuadrados. Cualquiera de estas tres nos sirve. Para el diseño que estamos haciendo, ¿cuánto valdría eso? Entonces, para el diseño que estamos haciendo, raíz de 2 pi es un número que en mucha literatura, el libro de Fraile Mora, el libro de Manzano, de mantenimiento de máquinas eléctricas, lo colocan no como raíz de 2 pi, sino como 4.44. Raíz de 2 pi es 4.44. A mí me gusta colocar raíz de 2 pi para ser más exacto. En realidad es 4.4428, pero esos libros lo colocan así, ¿no? 4.44. Entonces, si ven el 4.44, no se asusten, es simplemente que raíz de 2 pi da 4.44. Bien, del diseño que estamos haciendo conocemos la frecuencia, 60 Hz. Conocemos el área, 24.6, si no estoy mal. Raíz de 2 pi, 4.44, 1 por 10 a las 8, no hace falta el BP. ¿De dónde sale BP? Sale de la curva de magnetización del material que estemos utilizando, del codo de la curva. Entonces recordemos que esa curva de magnetización es la relación H y B, ¿cierto?
¿Quién es el B pico? Usted lo escoge de la curva de magnetización. Por lo general lo que se consigue así fácilmente en laminaciones son dos materiales, hoja de acero al silicio de grano orientado y hoja de acero al silicio de grano no orientado. La de grano orientado, ustedes buscan la curva, ustedes se van a dar cuenta que el codo de la curva para el grano orientado está por ahí alrededor de 1.3, 1.4, 1.5. Recuerden que eso es relativo al diseñador. Usted puede escoger 1.3, puede escoger 1.4 o puede escoger 1.5. ¿Qué va a cambiar? La corriente que entra al transformador y el nivel de ruido. Porque entre más arriba esté, más saturado se encuentra el transformador. A usted lo puede escoger también abajo, 1.2. ¿Qué pasa? Si usted lo escoge arriba, fíjese que la relación entre el número de vueltas y el voltaje es más pequeña porque este crece. Entonces usted ahorra cobre. Si usted lo escoge abajo, esta relación se va volviendo más pequeña, ¿cierto? O sea, si usted aumenta B, vuelve pequeño esto, se ahorra el cobre. Pero si usted vuelve pequeño el B, esta relación se vuelve más grande, entonces va a necesitar más cobre, ¿cierto? Entonces, muchas veces la explicación a que los fabricantes escojan un punto alto es para ahorrarse en el número de vueltas y ahorrar cobre, ¿cierto? Eso para grano orientado, incluso hasta 1.6 para grano orientado. Para hojas de grano no orientado, para laminaciones de grano no orientado, entonces la curva es más baja, la curva es más baja. Y eso hace que, por ejemplo, para laminaciones de grano no orientado, un Tesla sea un valor adecuado, ¿cierto? Un Tesla sea un valor adecuado. Vamos a suponer que nosotros vamos a encontrar o vamos a trabajar con las laminaciones de grano orientado. ¿Dónde preguntan? ¿Dónde las compran? ¿Es grano orientado o es grano no orientado? Si es grano no orientado, o de un Tesla estaría bien, un 0.9 Tesla, a lo mucho 1.1, 1.2, porque ya después se va a saturar. Si es grano orientado, se pueden escoger 1.3, 1.4. Entonces vamos a suponer que esas CI son de grano orientado. Entonces yo voy a escoger mi BP en 1.2 Tesla, que sería lo mismo que 12.000 Gauss, ¿cierto? Bien, entonces ya puedo hallar para mi transformador, el que estoy diseñando, la relación entre el número de vueltas y el valor RMS va a ser igual a, como tengo el BP en teslas y el área en centímetros cuadrados, no recuerdo cuál es el valor exacto de nuestra área en centímetros cuadrados es de 24.6. El área en centímetros cuadrados es de 24.6 centímetros cuadrados. Como tengo esta área en centímetros cuadrados en telas, entonces trabajo con la ecuación 1 por 10 a la 4 sobre raíz de 2pi, que es 4.44, por B pico. Yo lo escogí. ¿Cuánto es mi B pico? 1.2 Tesla. Por el área en centímetros cuadrados, 24.6 centímetros cuadrados. Por la frecuencia, que es 60 Hz. Entonces eso nos da que la relación entre el número de vueltas y los voltios es igual a. Entonces 1 por 10 a la 4 sobre, lo voy a colocar aquí en calculadora como raíz de 2pi. Raíz de 2pi por 1.2 por 24.6 por 60. Y eso nos da 1.27 vueltas por voltio. ¿Listo? Bien. Esa es nuestra relación. Pero a mí qué me interesa, o el paso que dice, calcular el número de vueltas del primario y del secundario. Entonces, para el primario, ¿cuál es el voltaje primario? ¿Cuál es el voltaje secundario de fase? Entonces, eso lo hallamos en el primer paso. Voltaje primario es 220 voltios y el voltaje secundario 219.3, si no estoy mal. Vamos a ver. 219.39. 219.39 voltios. Entonces, de aquí sacamos que el número de vueltas, ¿cierto? Del primario va a ser igual a qué? Yo necesito 1.27 vueltas por cada voltio. ¿Y cuántos voltios tengo en el primario? 220 voltios. ¿Y eso me da cuánto? 1.27 por 220. 279.4. 279.4 vueltas en el primario. Número de vueltas del secundario. Entonces lo mismo, necesito 1.27 vueltas por cada voltio.
¿Y cuántos voltios tengo en el secundario? 219,39. ¿Cuántas vueltas me da en el secundario? Entonces tengo que 219,39 por 1,27, eso nos da 278,62 vueltas. ¿Qué quiere decir eso? En el primario voy a dar 279 vueltas y en el secundario voy a dar 278,6 vueltas. Los tengo que aproximar. Entonces vamos a aproximarlo por arriba. 280 y 279 vueltas. ¿Listo? Ahí los aproximé. Vueltas. Por cada transformador. ¿Listo? Por cada transformador. Bien. Bueno, ahora, esas vueltas de esos conductores pues van a estar en algún calibre. Entonces sería el siguiente paso. Yo creo que, si no estoy mal, es el paso 5. Aquí teníamos el paso 4, el siguiente paso. Entonces es el paso 5. Paso 5, cálculo de los calibres de los conductores. Listo. ¿Qué necesito? Bueno, primero necesitamos calcular las corrientes nominales. ¿Listo? Entonces voy a calcular la corriente nominal del secundario. Recuerden que esto es por fase. Entonces les recuerdo, el secundario está en conexión estrella. ¿Listo? ¿A qué es igual la corriente nominal? Entonces a la potencia nominal sobre el voltaje nominal. Entonces para el secundario, potencia nominal 500 volamperes sobre el voltaje nominal del secundario es 219,39 voltios. Y eso nos da, entonces, 500 dividido en 219,39, eso nos da 2,2279. 2,28 amperios. ¿Listo? El primario, corriente nominal del primario. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a calcular la corriente nominal del primario. Esto era el secundario y el primario. Sobre voltaje nominal de fase del primario. Lo mismo, 500 volamperes sobre 220 voltios. Y eso nos da. Va a ser un valor muy similar. 2,27 amperes. ¿Listo? Pero ¿qué pasa? Esta corriente va a ser la corriente nominal, los valores de la chapa. Pero como ustedes saben, el transformador tiene rendimiento. Como el transformador tiene un rendimiento, entonces la corriente que entra por el primario va a ser un poquito mayor. O sea, estos 228 no se van a traducir en los 227. ¿Por qué? Porque es que el transformador, como lo estudiamos, necesita energía reactiva para crear su propio campo y necesita suplir las pérdidas en el núcleo. Entonces nuestra corriente de diseño, ¿cierto? De diseño del primario sería igual a la corriente que tenemos dividido en aproximadamente, llamémoslo entre comillas, un rendimiento, que sería un factor de seguridad. Supongamos un factor de 0,95. Recuerda, los transformadores tienen rendimientos muy altos. Entonces usted puede tomar ese pequeño factor de seguridad, ¿cierto? Para incrementar un poquito la corriente del primario, teniendo en cuenta que el transformador necesita utilizar una pequeña corriente para magnetizarse y para suplir sus pérdidas. ¿Listo? Entonces 2,27 dividido en 0,95. Eso nos da 2,46 amperes. 2,47 amperes. Y esta va a ser con la que yo voy a calcular el calibre. Pero ¿cuál va a ser la de nominal, la de placa? Esta dos. ¿Listo? Ahí dice. Bien, ahora, teniendo la corriente, alguien diría, listo, profe, con la corriente vamos a mirar los calibres. Resulta que no. ¿Por qué? Porque es que en los transformadores, ¿cuál es el detalle? Los transformadores y las máquinas eléctricas. En los transformadores y las máquinas eléctricas, los conductores, ¿cierto? No van a estar como en las instalaciones normales. En una instalación residencial, el conductor está sobre las paredes, en las canalizaciones, ¿no?
En la línea de transmisión, redes de distribución, etcétera, los conductores están tendidos. Hacen, por ejemplo, las líneas de transmisión hacen sus catenarias allá, las curvas que hacen entre línea y línea, ¿cierto? Hacen allá esas curvas allá entre las torres y cada una de las torres. Esto es la disposición de las instalaciones. Aquí no, aquí resulta que es que el conductor está arrollado porque son bobinas, entonces son devanados. Entonces, al arrollarse, ¿cierto? Hay capas que quedan encima, una encima de la otra. Entonces el factor no es solo que el conductor soporte la corriente que va a pasar por ahí, sino que el calor no sobrepase los límites que tiene el aislamiento. Recuerden que estos alambres esmaltados de cobre, como su nombre lo dice, alambre esmaltado, tienen un esmalte que es el aislamiento. Y ese esmalte soporta cierta temperatura. Hay esmaltes que soportan 115 grados, como hay esmaltes que soportan 120 grados. Entonces, cuando yo voy a seleccionar el calibre para hacer ese arrollamiento, tengo que tener en cuenta la temperatura que yo no deseo superar, porque si la temperatura se vuelve muy alta, por ejemplo, si yo tengo un alambre esmaltado a 115 grados, 125 grados, si supero esa temperatura, el esmalte se empieza a derretir y el devanado se empieza a dañar, se empieza a cortocircuitar cosas. Entonces, tengo que tener en cuenta la temperatura. Hay una metodología que es muy sencilla, que es basada en una densidad de corriente. Pues ya les voy a explicar. En escoger una densidad de corriente. ¿De dónde escogemos la densidad de corriente? Entonces hay una tablita. Ya les muestro la tablita. Está por acá. Copiarla. Control C. Acá. Control V. Y esta es la tabla de densidad de corriente. ¿Qué me está diciendo esta tabla? Esta tabla nos da la potencia nominal, ¿cierto? En nuestro caso, nuestra potencia nominal es de 500, entonces la voy a seleccionar por este lado. Esta es nuestra densidad de corriente. ¿Cuál es la densidad de corriente permisible? 2.5. ¿Qué es eso? La densidad son los amperios, ¿cierto? Permitidos por cada milímetro cuadrado. Entonces, ¿qué nos dice acá? Que aquí está para nuestro transformador, que es de 500 volamperes. Nos dice 2.5 amperios por cada milímetro cuadrado. Esto, si respetamos esta densidad, va a hacer que la temperatura en condiciones nominales se incremente 60 grados. ¿Qué quiere decir eso? Ah, bueno, pues si yo estoy en Pamplona, norte de Santander, y la temperatura son 13 grados Celsius o 16 grados Celsius, entonces el transformador diseñado cuando esté a plena carga, cuando esté saliendo la corriente, el arrollamiento va a hacer que se incremente 60 grados centígrados, es decir, llegando a una temperatura absoluta de 76 grados centígrados. Eso es lo que representa. Esto es una aproximación, ¿cierto? Una metodología que se basa en eso. Entonces, ¿cómo selecciono yo el calibre? Con esta metodología, con esta densidad. Entonces aparece la ecuación. El área en milímetros cuadrados del conductor, ¿cierto? Del conductor es igual a tomar la corriente que va a soportar el conductor y dividirlo entre la densidad de corriente permisible. Para nuestro caso, entonces vamos a calcular el área en milímetros cuadrados del conductor del primario, que es igual entonces a la corriente nominal de diseño del primario sobre delta. ¿Cuál es la corriente nominal? Corriente nominal 2.27, pero yo la incremento porque sé que el transformador va a absorber esa I sub 0, entonces 2.47. Eh, Alguien mira, profe, la corriente de vacío no es como el 10%. Sí, esa ronda entre el 5 y el 10%. Este es un factor de seguridad. Les recuerdo que esta corriente está un poco más arriba de la nominal para tener en cuenta esa corriente de vacío que se transformado. De la corriente 2.47. Entonces, tendremos 2.47 amperios sobre la densidad permisible. ¿Cuál es la densidad permisible? 2.5 amperios por cada milímetro cuadrado. Eso quiere decir que nuestra área del conductor será 2.47 dividido en 2.5.
0.988. 0.988 milímetros cuadrados. ¿Cuál va a ser el área del conductor en milímetros cuadrados del secundario? ¿De acuerdo? Esto que estamos son las áreas de los conductores. Entonces sería la corriente nominal de fase del secundario sobre la densidad. ¿Cuánto vale la corriente nominal de fase del secundario? Pues es así, normalita, la que calculamos, 228. Entonces sería 2.28 amperios sobre 2.5 amperios sobre milímetro cuadrado. Y eso nos va a dar una sección transversal del conductor de 0.912 milímetros cuadrados. ¿Qué acabamos de calcular? Acabamos de calcular la sección transversal en cobre, ¿cierto? En cobre de nuestro transformador, la sección transversal del cobre, ¿no? Porque recuerden que eso va con un recubrimiento de esmalte, que es lo que le da esos tonos a veces como oscuros. Hay diferentes, dependencia del esmalte que se utilicen. Usted mira ese alambre de cobre y a veces unos tienden a ser como muy oscuros, otros tienden a ser como muy claros. ¿Es por qué? También por la constitución del esmalte. Bien, pero por lo general los calibres vienen es para el diámetro. ¿Cómo calculamos el diámetro? Entonces recuerde, si usted ya tiene la sección transversal, el área, recuerden que el área de un círculo es pi por el radio al cuadrado. Pero si queremos el radio es la mitad del diámetro al cuadrado, entonces resulta que el área es pi por el diámetro al cuadrado sobre 2. Y entonces el diámetro del conductor será 2 veces el área sobre pi, no, 4 veces, porque esto está al cuadrado. Aquí está cometiendo un errorcito, esto es un 4 y esto es un 4. Esto es un 4. Corremos. Esto sería 4 veces el área sobre pi por la raíz. La raíz. Entonces vamos a calcular los diámetros. Entonces, diámetro del primario, ¿a qué es igual? Entonces, la raíz cuadrada de 4 por 0.988 milímetros cuadrados sobre pi. Entonces, ¿cuánto nos da esto? Esto nos da 4 por 0.988 sobre pi. Eso nos da 1.121. 1.121 milímetros. Y el diámetro del secundario nos va a dar la raíz cuadrada de 4 por 0.912 milímetros cuadrados sobre pi. Esto va a dar muy cercano, ¿no? Porque en realidad el transformador es casi K1 a 1. Nos da 1.07 milímetros. Listo. Diámetro del primario y diámetro del secundario. ¿Qué vamos entonces a hacer ahora para calcular o para determinar cuál es el calibre? Entonces lo que vamos a hacer es ir hacia una tabla de características de conductores esmaltados. Entonces por acá está la tabla de características de conductores esmaltados. Esto es una tabla muy buena de alambres esmaltados. La pueden encontrar en internet buscándola así, hilos de cobre, aluminio esmaltados, características físicas eléctricas. Ahí los encuentran. Primero, recuerden, ¿con qué estándar nos vamos a guiar? Nosotros en Colombia, pues la mayoría de conductores, por no decirlo que todos, están en AWG, no en SWG, ¿no? Que es el AWG, el americano, ¿no? El estándar americano, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a buscar? Fíjense que aquí está el diámetro, también está la sección transversal, entonces lo podemos buscar por área o por diámetro. Nosotros calculamos el diámetro, entonces tenemos para el primario 1.12. Entonces, vamos a buscar en la característica 1.12 de diámetro, de diámetro. Entonces vamos a buscar por acá 1.12 y fíjese que apareció 1.12. ¿Listo? En AWG, calibre 17. ¿Listo? 1.12, calibre 17. Entonces, para el primario, devanado primario, lo vamos a hacer en calibre 12 en cobre, perdón, 12 no, 17. 17 en cobre estándar AWG. ¿Listo? Eso lo vamos a hacer.
Y para el secundario, ¿cuál calibre será? Entonces, el diámetro del secundario, 1,07. Si nosotros observamos por acá la tabla de conductores físico, estaba anotando, perdón, no les compartí la pantalla, estaba anotando que primario, calibre 17 en cobre AWT. En el secundario, si nosotros observamos la tabla de características de los conductores, el diámetro es de 1,07. Fíjense que aquí hay un intermedio de 1,06. El anterior, el 18, es de 1. Yo necesito 1,07. Entonces necesariamente me voy por el de arriba para tener. Es decir, con el 1,12 también. Es decir, que los dos devanados van a estar en calibre 17 en cobre de AWG. No significa que es que siempre son el mismo calibre, significa que este transformador que yo planteé, ¿cierto? Delta estrella con las características dadas, pues se hace en los dos devanados con el mismo calibre, ¿ya? Bueno, teniendo los calibres, yo ya sé que por cada transformador va a tener que dar, entonces, 280 vueltas en el primario, 239 en el secundario, los dos de calibre 17. Pero entonces, ¿cuánto cobre necesito? Cálculo del cobre. ¿Listo? Entonces vamos al siguiente pasito, que sería calcular la cantidad de cobre. ¿Cierto? Este sería el paso 6. Eh, En algunos semestres hemos tenido hasta 12 pasos. ¿Por qué? Porque partimos cada paso en varios pasitos. Este semestre vamos a hacerlo con un número limitado de pasos. Entonces, 6, calcular la cantidad de cobre. ¿Cómo vamos a calcular la cantidad de cobre? Entonces, primero, eh, necesitamos sacar el perímetro de la sección transversal. Entonces, en la construcción real, ustedes van a tener la sección transversal del núcleo. Vamos a hacer un corte, vamos a poner que lo cortamos, ¿cierto? En este caso, como la laminación es monofásica EI, ¿cierto? Va a ser algo así, poniendo, ¿listo? Que lo cortamos. ¿Listo? Esta va a ser la laminación EI, ¿listo? Listo. Bien, ¿qué pasa? Ustedes van a alojar los devanados en esta columna, pero no se va a hacer sobre el núcleo. Hay algo que se llama formaletas. ¿Qué son las formaletas o los carretes? ¿Cierto? Son estas estructuras en plásticos o en material aislante, ¿cierto? Que se colocan sobre el núcleo, ¿sí? Y para, eh, para alojar los devanados, ¿cierto? Entonces, estos son las formaletas o los carretes, ¿cierto? De tal manera que el carrete es el que soporta el devanado, eso le brinda algo de aislamiento al devanado con respecto al núcleo, y la formaleta es donde yo hago el devanado. Entonces vamos a dibujar aquí la formaleta. La formaleta sería algo así, que yo sé que todos ustedes lo han visto, ahorita miramos en Tecol Radio, también venden formaletas, es algo más o menos así, ¿no? Parecido a los carretes, bueno, se le dice carrete a veces recordando esas estructuras o donde se alojaban los hilos de las máquinas de coser, ¿no? Entonces, por aquí en el fondo cruzan. Esa es la formaleta, más o menos, la formaleta. Aquí es donde se va a alojar los devanados. Entonces usted viene con el alambre de cobre y empieza a hacer sus vueltas, ¿cierto? Cruza, después la otra vuelta, ¿cierto? Va dando las vueltas respectivamente, pegadas. Esto no se hace a mano, ¿no? O sea, bueno, ustedes lo van a hacer a mano, porque obviamente estamos haciendo la experiencia de hacer un transformador, pero esto lo hacen máquinas, ¿no? Entonces aquí están todas las vueltas, ahí sucesivamente hasta que llegue arriba. Por lo general, cuando se llega arriba, usted coloca una capa de papel dieléctrico, ¿cierto? Una capa de Trespan, puede ser,
¿cierto? De papel dieléctrico, ¿sí? Para aislar. Y sigue arrollando en el mismo sentido, pero entonces ahora empieza a bajar. Obviamente llena la primera capa, coloca papel dieléctrico y empieza a bajar, y empieza a bajar, ¿cierto? Empieza a bajar, llena todo esto, y vuelve, coloca papel dieléctrico y vuelve a subir. Al finalizar, pues va a tener las salidas de los dos devanados, entonces llega usted nuevamente con una o dos capas de papel dieléctrico de Presspan, ¿cierto? Y tapa ese devanado e inmediatamente empieza a devanar encima de eso el segundo devanado, ¿cierto? El segundo devanado. Empieza a hacer nuevamente para arriba, pan, Presspan y va. A veces, pues, no es necesario utilizar Presspan entre cada una de las capas, ¿no? Puede dar una para arriba, una para abajo y ahí se utiliza el Presspan. ¿De qué depende? De la diferencia de voltaje. Entonces, por ejemplo, si cada vuelta es 1.27 vueltas y yo alcanzo a acomodar 100, entre la primera y la última ya son 100 voltios. Y bajando, entre la primera y la última serían 200 voltios. Entonces ahí implica tener Presspan para fortalecer el aislamiento del esmalte. ¿Sí? Pero por ejemplo, si subiendo solo doy 5 vueltas y bajando otras 5 porque el carrete es pequeño, entonces entre la primera y la última la diferencia serán 10 voltios. Entonces no se justifica utilizar papel dieléctrico. Bueno, esa es la forma. Entonces usted hace su formaleta de esta manera, ¿cierto? Eh, uy, quería copiar esto. Y como es un transformador trifásico, pues hace tres formaleticas iguales, ¿cierto? Tres formaletas igualitas. Uy, ¿por qué? ¿Qué pasó? Ya. Bueno, hacemos las tres formaletas iguales. Nuevamente, me equivoqué al pegar esto. Control B para que me lo pega. Listo, bien, muy bien. Esas son las tres formaletas. Bien, entonces lo que vamos a hacer es calcular la cantidad de cobre que yo necesito. Entonces, por lo general, el primer devanado que se empieza a hacer en la formaleta, ¿cierto? Es el devanado de baja tensión para que quede pegado al núcleo. Y encima de ese se hace el de alta tensión. En este caso, en el diseño que estamos ejemplificando, pues son los dos transformadores de 219 a 220, 220 a 219, o sea, entonces es el mismo tensión. Entonces sería indiferente si uno lo hacemos primero y el otro después, o uno está encima del otro abajo, o sea, es indiferente porque los dos niveles de tensión son muy cercanos. Bien, eh, ¿qué pasa? Esto se hace aparte, ¿no? Una vez lo explicamos, esto se hace aparte. Entonces, por ejemplo, si fuéramos a construir el transformador, se los explico, ¿ustedes cómo lo hacen? Entonces vienen con una lámina EI, ¿cierto? Y una laminación, una chapa. Uy, esto quedó feo. Vienen con una lámina y la insertan de arriba hacia abajo, ¿cierto? Pues por acá. Pongamos que esto es, ajá, esto está quedando mejor, ¿cierto? Por acá, listo. Esa es una E. Entonces, la colocan hacia abajo. Después, ¿cierto? Vienen con una E, ¿cierto? Pero entonces de abajo hacia arriba. Y las van solapando una a una, ¿cierto? Sería más bueno, bueno, algo así. Listo, estaba mal dibujado, ¿cierto? Bueno, supongamos que esto está bien dibujado. Y para arriba, ¿listo? Luego otra para abajo, otra para arriba, otra para abajo y las van intercalando, ¿cierto?
¿Qué va a pasar? Que cuando bajen, pues el carrete va a quedar acá, ¿cierto? El carrete va a quedar acá. Esto es el carreto, ¿listo? El carreto, ¿ya? Y pues con la que suben, pues queda detrásito de esta, ¿cierto? Quedaría así, ¿cierto? Y por acá detrás estaría así. Y ahora con las Is de la chapa A, pues van a completar los espacios. Y así arman el transformador para que tenga el menor entrehierro posible. Entonces van intercalando las E's, una para arriba, una para abajo, una para arriba, una para abajo, una para arriba, y después van rellenando los espacios con las Is, por eso se llama una chapa A, ¿listo? En el caso de que fuese un transformador trifásico, pues entonces tienen que meter la chapa al tiempo en los tres, ¿cierto? Y la chapa quedaría así, ¿cierto? La de arriba, ¿cierto? La de arriba y la de abajo. Entonces van una hacia arriba, una hacia abajo y lo mismo, la I va intercalando. Estas chapas tienen huecos, ¿no? Estas chapas tienen huecos, ¿cierto? Que van a coincidir con los huecos de la I, ¿cierto? Sí. ¿Para qué? Para pasar tornillos y ajustar con los herrajes. ¿Qué pasa? Que no es bueno colocar un tornillo que quede ajustado. ¿Por qué? Porque va a cortocircuitar las chapas. Recuerden que las laminaciones vienen aisladas unas de otras. Entonces sería pasar un tornillo, pero que fuese delgado, que no cortocircuitara o tocara todas las chapas, un tornillito delgadito, ¿cierto? Con una tuerca que permita ajustar, ¿ya? ¿Cuál es el resultado final? Bueno, aquí estamos en otro paso, pero una vez explicamos construcción, ¿no? El resultado final es que nuestro núcleo, a ver dónde fue que dibujé los núcleos, nuestros núcleos van a ser así, ¿cierto? Van a tener tornillos acá, acá, acá y acá. Y podemos colocar herrajes, unos herrajitos estilo L, ¿cierto? Por delante y por detrás, ¿cierto? Allá también. ¿Para qué? Para poder fijar a la carcasa o donde lo vayan a colocar. Esa es la construcción. Pero ¿por qué estamos hablando de todo esto? Bueno, uno para, pues, para saber más o menos cómo es que la construcción, ¿cierto? Cómo es que se hace el devanado, cómo utiliza el presspan, eh, cómo se ensambla el transformador aquí. Sí, porque muchas veces uno piensa que es que todas entran para un mismo lado y después las CIS las coloco todas en un mismo lado y no. ¿Por qué? Porque entonces habría mucho entre hierro y el transformador vibra, se satura, queda mal. Entonces, si yo intercalo las CIS, me aseguro de que tengo el menor entre hierro posible. ¿Ya? Bueno, así ya. ¿Por qué estamos explicando eso? Porque para calcular el número de vueltas, yo tengo que entender cómo es que se hace el devanado, cómo se construye. ¿Y por qué? Porque fácil. Para calcular la cantidad de cobre que yo necesito, lo que necesito es calcular qué distancia tiene una vuelta. Entonces yo miro la formaleta desde arriba y la formaleta desde arriba tiene un ancho, una profundidad, un ancho, correcto, un ancho, una profundidad, un ancho, una profundidad. En teoría yo conozco el ancho. El ancho yo lo llamé A y la profundidad calculada P. Pero hay que tener en cuenta que la formaleta, vamos a mostrar de una vez, es una formaleta, antes de que se me olvide, mostramos por aquí las formaletas, Tecolradio también tiene formaletas, vamos a ver qué nombre le coloca él, a ver, aislantes, cerritas, acá, formaletas, las formaletas, estas son las formaletas, ¿sí? Estas son las formaletas, estas son las formaletas. ¿Qué tenemos que hacer? Conseguir una ficha técnica de nylon. Necesitamos conseguir una formaleta de 50 de ancho. ¿Y quiénes son de 50 de ancho? Mira, está 38 de ancho, 50 de profundidad, 50 de ancho, 60 de profundidad. Nosotros necesitamos una de 50 por 4,94, creo que 4,92 era.
Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Comprar 50 por 60, tres formaleticas, y las cortamos y las pegamos de tal manera que la profundidad quede. ¿Cómo se hace el corte? El corte se hace así, mire, como está acá, como está aquí. Se cortan y se recorta para que quede de la profundidad adecuada y se pegan. Estos materiales se pegan muy fácilmente. Bien, esa es la formaleta. Entonces la formaleta tiene un espesor, ¿cierto? Tiene un anchito. O sea, la formaleta no es ideal, la formaleta tiene un espesor en su construcción, ¿cierto? Que por lo general es de 2 milímetros. Es decir, el anchito del plástico, ¿dónde está? Por acá. Es decir, este espesor de la formaleta tiene, es más o menos 2 milímetros. Entonces, si yo quiero calcular la longitud del conductor primario, entonces tengo que decir, bueno, o del que va primero, ¿cierto? Puede ser el preprimario y el secundario, el que va primero en la formaleta, ¿cierto? Recuerden que esto desde arriba se vería algo así, la formaleta. Estoy viendo desde la parte de encima de esta de acá. Entonces, la longitud del primario sería, bueno, dos veces el ancho más dos veces la profundidad. Esa sería una vuelta, ¿cierto? O una vuelta. Pero esto tiene ocho espesores. Acá hay un espesor, aquí está otro, 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 aquí está otro. Entonces, dos veces el ancho más dos veces la profundidad más ocho veces el espesor, ¿cierto? Y lo multiplico por el número de vueltas del primario. Y eso me daría la longitud ideal si todas las vueltas estuvieran acá. Pero como explicamos ahorita, usted va a dar vuelta hacia arriba, después capa de presspan y vuelta hacia abajo. Entonces las vueltas de la siguiente capa estarían encima de la anterior. Entonces van a ocupar más espacio y vamos a necesitar más. Entonces por eso esto lo multiplicamos por 1.25 o 1.3. Usted quiere ser bastante conservador y esa va a ser la longitud del primario. ¿Cuál va a ser la longitud del secundario? Entonces, dos veces el ancho más dos veces la profundidad más ocho veces el espesor por el número de vueltas del secundario y ya no por 1.25 sino por 1.4, 1.45. ¿Para qué? Porque es que el devanado que está encima, ya sea el secundario o el primario, el que quede encima del otro devanado, recuerden que los dos devanados están uno encima del otro, ¿cierto? Entonces va a ocupar más espacio porque las vueltas van a estar encima del otro devanado. ¿Listo? Para nuestro caso, entonces, para el primario, dos veces el ancho, 5 unidades, centímetros, pero en el sistema internacional es metro. Entonces, dos veces el ancho, 0.05 metros, que son 5 centímetros, más dos veces la profundidad. La profundidad era, si no estoy mal, 4.92. ¿Dónde calculamos eso? Si no estoy mal, en este paso de acá. Profundidad 4.92, aquí está. Por 4.92, que sería 0.0492 metros. Más el espesor, 2 milímetros. 8 veces, perdón. Más 8 veces el espesor. 8 por 2 por 10 a la menos 3 metros. Por el número de vueltas del primario. El número de vueltas del primario nos dio El número de vueltas del primario nos dio, pararán, el número de vueltas del primario nos dio, el número de vueltas 1.27. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá. El número de vueltas del primario, el número 1.27 era la relación. El número de vueltas del primario, 279.4. 280 y 279. Entonces este es 280 por 280. Bueno, y eso nos da una longitud de, entonces sería 2 por 0.05 más 2 por 0.0492 más
8 por 2 exponente menos 3 y eso lo multiplicamos por 280. ¿Cuánto nos da? 60.032 metros. Normalito, pero esto hay que multiplicarlo por 1.25. O sea, eso sería la longitud ideal, pero esto tenemos que multiplicarlo por 1.25. ¿Cuánto nos da eso? Entonces vamos a hacer la operación. 75 metros. Listo. Ahora, el secundario va a ser lo mismo. 2 por 0.05 más 2 por 0.0492 más 8 por 2 por 10 a la menos 3 por, no es 280 vueltas, sino 279 vueltas. Y aquí sería por 1.45. Y eso nos da, entonces aquí sería 279 y 1.45. 86.7 metros. 86.7 metros. Bien, eso es por metros. Como es trifásico, entonces yo voy a decir, la longitud del primario va a ser igual a 3 veces por, la longitud del secundario va a ser a 3 veces por. 3 veces por 75 metros y 3 veces por 86.73 metros. Eso nos da un total de 3 por 75, 225 metros. Esto es calibre número 17 en cobre. AWG esmaltado. ¿Listo? Y este sería 86.73 por 3, 260.19 metros. Calibre número 17 cobre AWG porque los dos calibres son iguales. Pero la forma de comprar el cobre, bueno, hay tiendas que lo venden por metros, pero sale carísimo. La forma más barata de comprarla es por peso. Ya que es igual el peso a densidad por longitud. Entonces, peso del primario. El peso del primario sería la densidad. ¿De dónde sacamos la densidad? Entonces, la densidad la vamos a observar de la tabla de conductores. ¿Qué pasó? Allá. Entonces, en la tabla de conductores, nosotros seleccionamos el calibre 17. Ustedes se dan cuenta, aquí nos dice la masa, gramos por metro. Para el calibre 17 pesa 8,758 gramos por metro. 8,758. Entonces, el peso del primario, 8,758 gramos por metro por 225 metros en total. Y eso nos da 8,758 por 225 nos da 1970.5, es decir, 1.97 kilos. Y el peso del secundario sería la misma densidad porque casualmente son los mismos calibres, pero entonces ya son 260.19 metros y eso nos da un total de 2.278.74, es decir, 2,278 kilogramos. Es decir, 2 kilos y 2.3 kilos de cobre 17 AWG esmaltado, cobre 17 AWG esmaltado. Bien, y ahí tenemos todos los datos, todos los datos. ¿Qué falta? Construir. Ya tenemos todos los datos de los materiales, tenemos el número de chapas, el peso de las chapas, el calibre de los conductores, el número de vueltas, el peso del cobre que hay que comprar para realizar.
Por último, se hace la chapa de características del transformador, en donde colocamos todos los valores nominales: potencias, voltajes, corrientes, sistema de refrigeración, peso, tipo de conexión, índice de conexión. Bueno, el índice de conexión ya va en cómo conectamos las bobinas. Entonces, índice horario, ¿no? Recuerdo que depende de cómo ustedes unan las bobinas, ¿no? Entonces, en este caso, que todos los arrollamientos son iguales, pues todas las bobinas serían. Ustedes marcan ABC. El primario está en delta, colocamos por aquí delta, 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 y el secundario está en estrella, ¿cierto? Ustedes lo pueden conectar de esa manera. Calculan el índice horario. Si no da, por ejemplo, el que necesitábamos era de Y11, pues modificamos. Por ejemplo, si nos da desde Y11 y yo quisiera Y1, pues cambio el delta de cabeza a cola cabeza, ¿cierto? Al cambiarlo a cola cabeza, me va a cambiar de Y1 a Y11. Ahora, si me está dando de Y5 y yo quiero de Y11, lo que invierto es la estrella de la salida. Entonces, esa es la forma como, bueno, ustedes ya saben cómo se calcula el índice horario del transformador, ¿vale? En este caso en particular, les recuerdo, hacemos el reloj, ¿cierto? Lo colocamos en secuencia positiva, ABC, ¿sí? Vamos a ver qué índice horario es este. Entonces, A se une con B', recuerdo que esto es A', esto es B', esto es C', A se une con B', B se une con C', y C se une con A'. ¿Listo? Y entre los fasores, A' quedaría de esta manera, B' quedaría de esta manera y C' quedaría de esta manera. Ahora hacemos el esquema del secundario, que es una estrella. A quedaría en la misma dirección de A', esto quedaría por allá. B quedaría en la dirección de B'B, quedaría por allá. Y C quedaría en la dirección de C', quedaría por allá. Así sería A, B y C. Sobreponemos los diagramas por su punto neutro. Y esto nos da que esta conexión sería DY11. Entonces, lo que les pedía en nuestro diseño, vamos a ver por acá, en los primeros daticos del diseño, estamos un DY11. Eso no es un DY11, perdón, es un DY1, ¿no? DY1, 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 perdón, DY1, ¿cierto? Fíjense que al invertir la estrella, o sea, no unir las colas sino las cabezas, se convertiría en DY5, ¿sí? DY5. Entonces, ¿qué voy a invertir? Voy a invertir el delta. ¿Listo? Pues voy a ahorrar esto, voy a ahorrar esto, que lo hice cabeza con cola, ¿cierto? Está como van conectados. Ahora va a ser cola, cabeza, cola, cabeza, cola, cabeza. Y vamos a volver a hacer el índice horario. Fíjense, esta clase nos tiene el repaso del índice horario. Hago el reloj imaginario, lo coloco en secuencia positiva a las 12, B a las 4, C a las 8. 1 A' con B. Entonces aquí quedaría prima con B. Uno C con B' y unos A con C'. Entonces, ¿cómo me quedan esos fasores? El fasor A' quedaría apuntando para allá. El fasor C'C quedaría apuntando para acá y el fasor B'B quedaría apuntando para acá. Hago el diagrama de la salida. ¿Hacia dónde va A'? En dirección de A', voy para allá. B'B en dirección de B'B y C'C en dirección de C'C. Este sería C, B y A. Superpongo los diagramas por su punto neutro y me quedó el DY11 que estaba buscando del diseño. ¿Ya? Entonces ya es que ustedes revisen los esquemas de conexión. Si todos los devanados están iguales, pues simplemente unir cola cabeza y unir todas las colas. Fíjense que este DY11, si yo invierto la estrella, uno de todos los puntos, me da un DY5, porque me va a invertir este señor para abajo. Y esos serían los comunes, DY1, DY11, DY5, DY7. Ya los otros es empezar a jugar cambiando los bornes, ¿no? Pasando este A para acá y eso, entonces eso ya me empieza a que DY8, qué tal, pero que no son típicos de las conexiones estandarizadas.
¿Listo? Bien. Eh, ¿Qué debe llevar el informe de esta construcción? Todos los cálculos, ¿cierto? El esquema de conexiones y al final el resumen de los materiales que ustedes necesitan. Entonces, por ejemplo, para este señor, este transformador necesitábamos 2 y 2,3, serían 4,3 kilos de cobre en 17 más eh, el peso de la chapa 6,5, que ya lo calculamos. A ver, ¿dónde están por acá? El peso de la chapa. No, ¿dónde están? Acá. A ver, aquí calculo las chapas. Profundidad. Ah, no sé, aquí es donde está. Ah, aquí está. No, aquí arriba. Acá, más 17,26 kilogramos de EI50. ¿Listo? Esta metodología que acabamos de ver, una metodología bastante sencilla, es para el diseño de transformadores de baja potencia. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es que cuando yo voy con transformadores de más alta potencia, yo no puedo diseñarlos así porque van a salir carísimos. Entonces, cuando nosotros ya diseñamos transformadores de alta potencia, ya por ejemplo los transformadores tipo posta y demás, entonces ya no se trabaja con la tabla de densidad de corrientes, esa tablita que teníamos acá, que nos garantiza un aumento de 60 grados. Se trabaja es calculando la carga térmica del transformador. El, el, el Q delta, eh, que es la carga térmica, y esa carga térmica admisible depende del estilo de banados. Entonces, por ejemplo, hay devanados en los cuales se intercala segmento baja tensión, alta tensión, baja tensión, alta tensión. Eso hace que entre ellos haya circulación de refrigerante, más si se hace un espacio entre los devanados. Entonces, por ejemplo, esta forma de devanar acá, yo coloco el devanado de baja tensión con separaciones, ¿cierto? Coloco el otro devanado encima, pero también respetando las separaciones. Eso hace que el refrigerante circule a través de ellos, ¿sí? Y que yo pueda tener una carga térmica más alta, es decir, que pueda tener más densidad de corriente permisible, ¿cierto? Que es la carga térmica. Entonces, estos son los límites, una carga térmica de 645. Entonces, dependiendo de la disposición del devanado, yo empiezo a mirar con la máxima carga térmica que puedo cuál es la densidad de corriente permisible según mi estilo de arrollamiento. De esa manera, entonces puedo lograr que el cobre no sea tan costoso. Puedo reducir los calibres. ¿A cambio de qué? A cambio de que el refrigerante que yo le coloque ahí va a ayudar a reducir la temperatura. Entonces ahí es donde tenemos, por ejemplo, los transformadores bañados en aceite. O los transformadores, por ejemplo, de las subestaciones, que tienen sistemas de refrigeración con ventiladores, ¿cierto? Por ejemplo, los ONA, ¿cierto? Que son transformadores en aceite cuya refrigeración es a través de un aire forzado, es decir, unos ventiladores que mueven el aire hacia los radiadores, ¿no? Entonces, esto ya es otro cuento, ¿sí? El diseño que nosotros vamos a hacer o que vamos a aplicar en nuestro curso de máquinas eléctricas es el diseño de transformadores de baja tensión. Profesor, ¿yo podría hacer un transformador de 25 kVA con esa metodología? Sí, con la de que vimos hoy. Sí, sí lo puede hacer, pero la va a salir extremadamente costoso. ¿Por qué? Porque la forma de calcular el cobre es una forma muy sencilla con la densidad corriente, pero ya para transformadores de mayor potencia, ya usted utiliza refrigerante y utiliza otras estrategias para que el cobre pueda llevar más corriente y que el transformador no sea tan costoso. Bien, muchachos, espero que hayan entendido todo. ¿Qué queda pendiente? Queda pendiente asignar la tarea del diseño del transformador. Ya veremos si lo hacemos de un solo núcleo y cuáles son las características. Entonces, espero que hayan entendido. Cualquier inquietud me pueden consultar en asesoría.